¿De dónde viene el sistema de cupo vasco que tenemos actualmente? Pues en realidad viene de muy atrás, pero el moderno, el que tenemos ahora, lo podemos fijar al final de la Tercera Guerra Carlista. Las guerras carlistas fueron una de esas guerras maravillosas que nos encantan a los españoles, en la que peleábamos por un Borbón malo o por uno peor. Y el resultado va a ser que al final tenemos un ganador que va a conseguir imponerse por la fuerza, como siempre, y que nos va a dar una paz que va a durar lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. El resultado es que gracias a eso, pues los vascos van a tener que pagar unos impuestos al gobierno central. Estamos en 1876, los estados modernos han surgido después de la Revolución Francesa y España está en un proceso de modernización que incluye que todo el mundo tiene que pagar impuestos, no unos sí, otros no, ahora sí y luego tú no. El resultado es que en el País Vasco tenían un sistema foral que estaba basado en las juntas generales y que la gente pagaba a estas juntas, que eran las provincias Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Entonces, el gobierno central va a pedir unos impuestos y va a intentar llegar a acuerdo con estas juntas generales para que éstas paguen impuestos al gobierno. Resulta que el 21 de julio de 1876 había habido una ley que decía que estas provincias tenían que pagar impuestos, pero el Estado tenía poca implantación en la región vasca para la recaudación de impuestos. Entonces, pensando que estamos en la ruina, como siempre, que somos un país que ha pasado de ser todo a ser prácticamente una provincia de los franceses, porque no podíamos hacer nada, pues intentan ahorrarse problemas después de la Tercera Guerra Francista. Así que lo que vamos a hacer es llegar a un acuerdo con las juntas generales que evidentemente no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque los vascos son muy vascos y desde luego no son tontos. Ellos eran muy conscientes de que el sistema que tenían era un único y que además había funcionado mucho tiempo. Así que el gobierno central, que en ese momento tenía como hombre fuerte a Cánovas del Castillo, va a deshacer las juntas generales y juntar unas nuevas. El nuevo gobierno, viendo lo que había pasado, pues como siempre que pasa desde el gobierno central, las autonomías, pues o las regiones, pues deciden aflojar un poquito, levantar el pie y ser inteligentes. Y entonces van a negociar con el gobierno un cupo. Resulta que, como no había una implantación del Estado para recaudar impuestos, se llega a un acuerdo el 28 de febrero de 1878 en el que las zonas, las diputaciones, las juntas generales van a cobrar los impuestos. Y ahora viene la parte que es lo que va a ser único hasta el día de hoy en el País Vasco. Lo voy a leer porque si no es un lío. Las provincias recaudarán los impuestos dando a la hacienda del Estado el equivalente de lo que se pensaba que el Estado podría recaudar, contando con la diferencia entre lo recaudado y lo pagado a la hacienda del Estado por medio del cupo de su mantenimiento. Es decir, ellos recaudan y de lo que recaudan van a dar una parte por los servicios que ofrece el Estado. Este sistema, que era para 8 años, pues va a resultar muy útil, muy cómodo y desde luego en una España que tiene problemas a mogollón, pues algo que funciona, ¿por qué moverlo? Una de las cosas que van a hacer más inteligentemente los vascos es pagar rigurosamente su cupo cuando toca. Y de esta manera, el acuerdo que debería haber acabado el 1 de marzo de 1886 se va renovando automáticamente cada 8 años. Es importante remarcar que las diputaciones puntualmente pagaron el cupo, pero es que además el Estado seguía teniendo una implantación muy débil en las provincias vascas y prácticamente solo se encargaba de las cosas que las diputaciones no asumían. Es decir, es como si hoy en día tienes unas competencias y ellos tienen otras. Pues prácticamente la mayoría de las cosas las llevaban las diputaciones y gracias a eso van a mantener muchas de las cosas que tenían antes en su sistema foral, porque ahora con el sistema de recaudación ellos van a pagar su parte y con lo que tienen se van a poder organizar para poder mantenerlo. De ahí viene que el sistema vasco es tan peculiar, porque es algo como muy histórico, una peculiaridad más de esta España que ni es una, ni es grande, ni es única, es plural. Y desde luego el País Vasco en esto se lleva la manga.